ciudad comienza a gestarse aproximadamente por el año 1953. Dios pone en la mente y el corazón de don Atanasio Robef esta idea. Nacido el 14 de octubre de 1914 en Bulgaria, vivía en Saspeña, Chaco, y además de formar parte de la empresa constructora Robef Hermanos, era copastor de la Iglesia de Dios en dicha ciudad. 6 años después, precisamente el 23 de febrero de 1959, llega con su esposa Olga y sus hijos Samuel, Manuel, Demetrio y Esperanza para cumplir con el llamado divino de ser el iniciador de la obra de la Iglesia de Dios en Resistencia. Llegó un momento que él dijo, yo tengo que salir, porque yo estoy sintiendo llamado. ¿Dónde pensás que podemos ir? Y me dice, no tengo en claro todavía, pero si Dios me está dando este sentir, él va a aclarar las cosas. Y orando y pidiendo al Señor la dirección, un día me dice, tengo ganas de conocer Resistencia. Él no conocía. Entonces él dice, bueno, yo voy a ir, pero ya voy a ir a ver alguna casa. Y vio la casita, era chiquita, pero a precio como para poder comprar. Y esta casa está en la calle Lisandro de la Torre 312. Y la compró, la casa, y volvió y dice, bueno, nos vamos a Resistencia. Y llegó el año 1959, el mes de febrero, el 23 de febrero, llegamos acá en Resistencia, toda la familia, compuesta por 4 hijos. Samuel, el mayor, ya estaba aquí incorporado en el cuartel, estaba haciendo servicio militar. Manuel, el segundo, Demetrio y Esperanza, 8 años tenía la más chica. Y llegamos acá en Resistencia, nos ubicamos en la casita sin pensar mucho de qué vamos a vivir, qué vamos a hacer. Mi esposo no conocía a nadie, él podía trabajar en la construcción, a pesar que no vino para eso, pero de algo teníamos que vivir. Después de algunos meses, el domingo 6 de junio del año 1959, en su domicilio particular, da comienzo a las actividades de la que en poco tiempo sería la Iglesia de Dios en Resistencia. Iniciar algo que por mucho tiempo él había estado hablando, y esto era de que Dios le había llamado a contribuir, a ser la persona que iba a originar la Iglesia de Dios en Resistencia. Era una carga, un llamamiento, y lo decía con mucho entusiasmo, así que yo vine anticipando eso. De febrero hasta el 6 de junio del mismo año, salió un sábado mi esposo a hacer la compra en la feria y se encuentra estaba conversando, dice que con el feriante, y le estaba predicando. Y ahí se le acerca una señora y le dice, ¿usted es creyente? Le dice, sí, yo soy pastor. Oh, qué bueno. ¿Y dónde tiene la iglesia? No tengo todavía comenzado, pero el Señor me ha mandado aquí para comenzar. Esta señora se llamaba Angélica Sarobe. Había sido ya convertida en otra iglesia, pero había decaído y no se congregaba a ningún lado. Y entonces le dijo, ¿y cuándo va a tener reunión que yo me quiero congregar? Y él le dijo, mañana vamos a comenzar. Sin pensar, esto fue 6 de junio, inolvidable, en el 1959. A las 10 de la mañana vino esta mujer y nuestra familia y una familia que ya se habían trasladado del Colorado, acá en Resistencia, que eran creyentes. Y esa mañana hicimos, le decíamos escuela dominical, pero fue más vale un inicio de un culto de predicación. Y esta
señora le preguntó a mi esposo si a la noche iba a haber culto. Y él le dijo, sí, si ustedes vienen vamos a tener. Pero eso lo empezamos en nuestra casa, en una salita que teníamos como living, que le decimos, que era como 5x4 más o menos. Y esta mujer se encargó ese día de invitar gente. Así que a la noche, a las 20 horas, cuando preparamos los asientos, llegaron 3 familias más que ella había invitado, que era la familia Luis Belli, familia Basici y familia Jekyll, que eran hermanas, las 3 mujeres hermanas. Y ahí comenzó aquí la Iglesia de Dios en Lisandro de la Torre 312. Manuel tocaba el violín y Demetrio leía alguna lectura, así que fue para ellos impactante, salieron muy contentos y decían, pastor, ¿vamos a seguir? Sí, vamos a seguir. Así que todas las noches, todos los domingos a la noche teníamos las reuniones y cada domingo se añadían más gente y llegó un momento que no cabían adentro y teníamos un jardincito adelante pequeño, poníamos unos tabloncitos que había traído mi esposo como por si acaso si trabajaría algo en construcción. Con qué anticipación colocamos, movimos muebles y pusimos las sillas que teníamos y esperamos a ver quiénes venían y bueno, y así empezamos. En los años en que vivíamos en Resistencia yo había aprendido a tocar el acordeón, nunca fui muy bueno en ello, pero como quien dice me defendía. Así que oficialmente se me declaró a mí el músico de la primera época de la iglesia. Y a medida que fuimos organizándonos y comenzamos con la primera clase de escuela dominical de adultos, cayó sobre mí la responsabilidad de hacer ese trabajo o esa función y lo hacía con mucho gusto. Y yo recuerdo durante esa época la iniciativa de papá, las emociones con las cuales él enfrentaba el comienzo de la obra. Trabajaba prácticamente todos los días y en las noches que habíamos designado y el domingo en la mañana comenzábamos nosotros los servicios y bueno, él siempre hacía contactos y viajaba en colectivo y viajaba en bicicleta y tenía servicios aquí, tenía servicios allá, pero naturalmente la prioridad mayor estaba en los servicios en la calle Lisandro de la Torre. En mi memoria, aquellos primeras reuniones, las primeras familias que se congregaron, creo que en un principio eran 10, 12, 15 personas a lo sumo que se reunían en Lisandro de la Torre 312, que era nuestro domicilio y donde se instaló, digamos, el primer local que tuvo la Iglesia de Dios aquí en Resistencia. Allí se fue creciendo, es decir, y recuerdo algunos apellidos. Quizás me olvido de otros que no los puedo recordar, pero sí recuerdo sus rostros, sus caras. La familia Belli, la familia Basici, Gauna, Godoy, que serían los primeros miembros de la iglesia o los primeros que concurrían a las reuniones. En el momento en que ya mi padre, bueno, vamos a comenzar el mes de junio del 59, y bueno, ahí estuvimos, ¿no? En ese primer grupo que era la familia. Recuerdo a mi hermano mayor con el acordeón, bueno, a mi madre empezando los himnos, cosa que es un poco tradicional en nuestra línea familiar, que mi padre y yo no sabemos empezar ni siquiera un coro. Pasaron pocos meses y ya el living de la casa era muy pequeño
Y fue así que consiguió que el hermano Masud Yunes, entonces miembro de la Iglesia de Dios en Tres Isletas, le prestara un precario salón que tenía, en Arturo Illia y Las Heras. Luego de acondicionarlo medianamente, lo constituyó en el primer local con buena ubicación y desde el 2 de noviembre de 1959 comenzó una etapa de crecimiento constante. Donde ahora tiene una casa alta, antes era una casa larga, antigua. Y él vino en casa y le dice, mira, Atanasio, si vos necesitas más lugar, yo te puedo prestar mi casa, que todavía no la voy a ocupar. Está en la esquina de Las Heras y Arturo Illia. Y le gustó la idea a mi esposo y fue a mirar la casa y tenía tres habitaciones. Entonces le dijo, si me permitís, yo voy a desarmar las paredes y voy a hacer como un templito largo, angosto y largo. Sí, úsalo, hace como te parece. Por 2 años te lo presto, solamente que pagues la luz y bueno, se sabía. Así que empezó a trabajar mi esposa ahí a hacer ese lugar, a prepararlo para trasladarnos como iglesia allá en un lugar fijo. Y en aquel entonces nuestro primer superintendente nuestro era el hermano Jargrave, había venido a Sáenz Peña, el hermano Almirudis era el primer director del Instituto Bíblico de Sáenz Peña, y se hizo una convención en Sáenz Peña y nosotros fuimos y mi esposo le comentó que ya tenía el lugar para comenzar. Así que el hermano Jargrave tenía que viajar por Corrientes, aprovechando pasar aquí por Resistencia. Lo trajo el hermano Hiram Almirudis y en esa noche se inauguró el primer templo. Y ahí ya comenzamos a organizar la iglesia como corresponde. Pasaron algunos días, se organizó primero la escuela dominical, se organizó el departamento de jóvenes y un 10 de agosto del 1960 se tuvo que organizar las damas, un día miércoles, y cuando se quiso hacer la votación, eso lo dirigió Elías Stefanov, que entonces lo mandó el pastor Prañuk para que le ayudara a mi esposo. Él era joven, recién casado, tenían un solo hijito, así que él estuvo con nosotros 1 año como copastor. Así que en esa ocasión mi esposo viajaba a la provincia de Santa Fe, había abierto obras por allí en Las Toscas, en Florencia, así que se encontraba ausente. Entonces le encargó a Elías que él organice las damas. Y cuando se dijo que vamos a votar, había 2 hermanas que estaban presentes, todas las dijeron, no vamos a votar, sino que va a ser la hermana Olga, que va a ser la presidenta. Y bueno, realmente me sentí con con una emoción grande, porque yo decía, ¿cómo me voy a desempeñar? Pero Dios es el que ocupa, ¿no? Así que de ahí comenzó la obra entre las damas. Dirigido por la supervisión, fui a Resistencia a ayudar al pastor Atanasio Robert, que tenía meses solamente de haber iniciado la obra y ya comenzaban a reunirse gente y lo llamaban en Las Toscas, en Villa Ocampo, en Basail, en Las Palmas, en diferentes lugares, y ahí vinimos con un hijo y mi esposa y yo. La vida fue no muy fácil, no teníamos ninguna asignación, vivimos por fe,
Ahí conocí mis primeros milagros de sostén, que Dios mandó personas que nos ayudaron, pero duró poco porque nos llevaron a otro lugar. Había llegado el momento de mudarse y seguir creciendo. Después de 2 años de trabajo en ese local, se dio la posibilidad de comprar una casona antigua, pero con un amplio terreno. Finalmente, se vende la propiedad de la calle Lisandro de la Torre y adquiere la de Obligado 653, la que desde ese momento se constituyó en la sede definitiva de la iglesia hasta la actualidad. Recuerdo que estábamos orando y una noche me contó mi esposo que él estaba orando a la madrugada y estaba llorando y le estaba diciendo: Señor, ¿a dónde me voy? Y él escuchó una voz que le dijo: Atanasio, ¿de quién es la obra? Y dice, yo le dije: tuya, Señor. ¿Y de quién sos vos? Tuyo, Señor. No te preocupes. Y ahí él dio gracias a Dios, se levantó de sus rodillas. Recuerdo que vino, me despertó y me dice: vamos a tomar mate. El Señor va a proveer para nuestra venta de la casa. Y no pasó una semana cuando apareció el comprador. Y nosotros ya teníamos visto la casa que queríamos, que es hoy en Obligado 653, que era una casa viejísima, pero un terreno grande, y esa casa era la que nosotros deseábamos comprar. Y vendimos nuestra casa y era el mismo precio la que comprábamos. La entrega que nos hicieron, la mitad de lo que costaba, esa misma entrega se entregó para la casa de Obligado. Y ahí ya nos trasladamos, así como estaba todavía, un saloncito chiquito, pero para nosotros parecía muy grande. Pero cuando empezamos a reunirnos, era que nos faltaba lugar. Y bueno, pasó un tiempito, ya mi esposo empezó a derrumbar, a sacar una pared. Ya se hacía un templo 7x10, ya parecía muy grande, pero enseguida se llenaba y no había lugar. Volví a desarmar otra pared y ya para nosotros, para la vivienda, nos quedaba una sola habitación y una cocina. Con la ayuda de los hermanos de la iglesia, lo que era una casona vieja se fue convirtiendo con los años en el templo, casa pastoral, dependencias educacionales, salones, baños generales, cocina, etc. Así que precisamente el 9 de diciembre de 1961 se comenzaron a celebrar los servicios en dicha dirección. Yo lo que recuerdo del periodo anterior al crecimiento, que fue un periodo donde prácticamente todos los días llegaba una persona endemoniada. Y creo que ese fue el despertar, ¿no es cierto? Se comenzó a orar mucho por eso, porque había varias personas influenciadas. La iglesia comenzó a buscar mucho de Dios y ahí viene ese despertar que fue terrible. Al final de la década del 70, llega el pastor Andrés Luque, hijo de la iglesia, para ayudar en el pastorado, desde fines de 1978 hasta fines de 1981. En ese tiempo toma fuerza el trabajo evangelístico integral, donde ministros y miembros se involucran en la tarea apuntando al objetivo. En esos años también se produce la conversión y llegada de don Rubén Aguilar y familia, que en poco tiempo comenzaría su tarea y luego llegaría a ser columna vertebral para el crecimiento numérico. Al comienzo de la década del 80, el sueño comenzó a ser una gran realidad, pero también la salud del abuelo Atanasio se hizo muy débil. Para los primeros días del mes de diciembre de 1982, llega su hijo Demetrio y su familia para colaborar con él unos meses, para luego, desde mayo de 1983, asumir el pastorado de la iglesia.
De allí en más, don Atanasio cumplió la función de supervisor de Distrito Resistencia hasta sus últimos días. Entre los años 83 y 86, la iglesia experimenta su máximo punto de crecimiento. Eran decenas de personas que tanto martes, jueves y principalmente domingos se convertían al Señor. Y fueron en esos años donde generalmente cada 2 meses se realizaban bautismos en agua. Yo me acuerdo que el templo era chico y estaba la escalera en el costado y se llenaba los miércoles, martes y jueves, que eran días de culto, se llenaba con gente sentada en la escalera. Así llega la primavera de 1986. El domingo 21 de septiembre, don Atanasio Robef parte a la presencia del Señor, un hombre usado por Dios para levantar a la iglesia local y artífice de un movimiento evangelístico que cubrió una gran zona de influencia. Las iglesias más grandes de Resistencia fueron influenciadas y comenzaron en esos años de avivamiento que Dios permitió vivir y usar al abuelo Atanasio en Resistencia. Él era un hombre que no estaba instruido, no era muy instruido, pero era un hombre que tenía una visión muy grande. Y fue cuando comenzaron a llegar los estudiantes y estaba el movimiento estudiantil, la BUA. Y él decía, a los que llegaban los mandaba que se metan en ese movimiento, pero la ventaja era que el movimiento se reunía aquí en la iglesia. Entonces todos los estudiantes que llegaban comenzaban a venir a la iglesia. Yo creo que las personas, sobre todo los jóvenes, que era la época donde yo pude disfrutar más de mi juventud con don Atanasio, veíamos eso en él. Veíamos una persona, sí ya de edad, o el abuelo como le decíamos, pero que podíamos hablarle de cualquier cosa. No nos íbamos a sentir ni acusados, ni que se iba a asustar de lo que le contábamos. Y cuando escucho todavía personas hablando, sí, porque como decía el abuelo Atanasio, sí, porque el abuelo Atanasio una vez me dijo, y esa frase corta, un dicho que escucharon de él, es como que marcaron la vida de estas personas o tomaron esta palabra como una brújula que le mostraba el camino a seguir. 8 meses después, su hijo Demetrio siente que la etapa de transición había llegado también a su fin. En mayo de 1987, entrega la iglesia al pastor Andrés Luque. Demetrio Robef sería supervisor del Distrito Resistencia. Para fines del año 1987, el pastor Juan Almirón sería el pastor de Distrito de Resistencia y el pastor Robef sería supervisor de la región NOA.